Usted me estaba hablando de la propuesta alternativa Sí. que se dio en Cartagena. Luego, mire, hay una cosa muy importante. Aquí, como les decía, excluyen los sectores políticos, los sectores sociales y los sectores del arte, excluyen la producción artística local, la excluyen. Entonces, como les decía, la sectorizan, la politizan. Hubo digamos, como un intento de creación y de convocatoria desde la ciudadanía que no solamente felicitamos, sino que es lo que se necesita para hacer un respiro en esa politiquería y en esos sectores que le estoy diciendo que hay en el arte. Se hizo de manera independiente, se hizo con todo el esfuerzo del mundo y donde participaron artistas del local, artistas de Cartagena. Por supuesto, esa propuesta que está ahí es la que necesitamos que se dé desde el Estado. Las organizaciones sociales, las ONGs, nunca van a poder suplir al Estado, pero es un intento maravilloso de la ciudadanía. En vista de que el Estado colombiano, ya sea representado por sus instancias culturales, por sus institutos o por sus escuelas o por lo que sea, por la alcaldía, la gobernación, no hacen lo que tienen que hacer, que es resaltar el talento local, la producción local, pues la misma ciudadanía, a través de esta experiencia, logra crear este salón a partir del esfuerzo propio de los ciudadanos o de las ciudadanas, porque fueron tres grandes mujeres que, entre otras cosas, vienen haciendo un taller pedagógico a través del arte, que son las meninas emputadas, que es como una reflexión sobre cómo el arte local debe ser para lo local y el arte local debe ser para la dignidad de los artistas locales, sobre todo. Entonces, esta convocatoria que se hizo, que se llamó... ¿Cómo que se llamó? Llégate. Llégate, ¿verdad? La convocatoria Llégate es para justamente reivindicar el arte local desde una iniciativa ciudadana, desde una iniciativa de la misma gente. Y como les decía, es genial, pero ojalá esas iniciativas no fuesen de la misma gente, sino que fuesen desde el Estado, que es el que en este momento está excluyendo al arte local e inclusive lo está confundiendo también. Yo quiero decir una cosa. Aquí, o sea, recuerden que yo hago parte de una ONG de derechos humanos, que entre otras cosas se metió más en el tema de derechos humanos puro, justamente porque se salió cada vez más del sector artístico, de donde fue fundada la organización Rostro, de las artes plásticas. Y en esta organización de derechos humanos hemos descubierto de que aquí hay una mafia, o unas mafias, que se relacionan, hacen acuerdos, y esas mafias no son del sector cultural, son del sector político. Pero eso se traduce también al sector cultural, porque esas mafias quieren retener unos ingresos, unas economías, unas platas del Estado para unos sectores de ellos. Y eso lo vienen haciendo en todos los gremios. A veces uno cree que la mafia viene o proviene del sector político cultural, entre comillas, de una universidad o de un sector, de un museo, etc. Pero arriba de ellos es que está la verdadera estructura. Estas iniciativas que están sacando como Llégate de la ciudadanía son iniciativas que se hacen justamente para romper eso, ¿no? Como para tratar de hacer algo por fuera de esa mafia cultural que se ha creado en Cartagena. Sin embargo, es muy, digamos, no es suficiente, porque la ciudadanía nunca va a ser lo suficientemente poderosa contra un monstruo como es el Estado, ¿verdad? Y además es un monstruo porque, hombre, excluye, en este caso, a la ciudadanía misma, a los productores mismos, y además los confunde, porque como te dije, muchas veces el arte en Cartagena se reduce al espectáculo, a la superficialidad, al entretenimiento. Pero les voy a decir una cosa, aquí nos confunden con la academia. Aquí utilizan la academia para justificar lo injustificable. Aquí utilizan la academia para crear próceres o crear sabios. Entonces esta persona es la que va a decir qué es arte y qué no es arte. Va a decir que es válido y que no es válido. Y debemos derrumbar eso. No hay una verdad absoluta. El arte es plural. Hay diferentes manifestaciones de lo político, de lo social, y por supuesto hay diferentes manifestaciones del arte, de nuestra identidad. Y cómo, hombre, contrarrestar esto, no solamente denunciando los hechos de corrupción, sino también tratando de crear, hombre, una red de artistas que contrarreste esa exclusión a la que estamos siendo
víctimas los artistas plásticos, los artistas visuales y los artistas en general de Cartagena y del Caribe. Una de las cosas que me llama más la atención es que cada vez que hay una necesidad de la identidad, por una discriminación racial o a un fenómeno de exclusión contra las mujeres, se inventan como un programa o una acción, pero con lo más superficial posible y a veces incluso tóxica. Hay una cosa que se llama acciones sin daño o con el menor daño. Si ellos hacen una acción que supuestamente es para bajar los índices de violencia contra el racismo desde el arte y no es pensada desde las organizaciones, de verdad desde las comunidades y democratizar eso, terminan a veces haciendo una acción dañina. O sea, terminan empeorando la situación, terminan estas instituciones creando unas obras, unas manifestaciones, unas convocatorias que son racistas, o sea, son peor no, mejor no hagan nada. Entonces es grave la cosa, no es tanto como que hay un grupo que se está beneficiando y otro que se está aplacando, sino como que el arte se está todo en sí mismo destruyendo porque no hay un ejercicio dinámico, pluralista, no hay, digamos, donde haya un libre pensamiento. Hay una persona que te va a decir qué es arte y que no, como si estuviéramos en el siglo antes pasado. Un artista, una persona que está metida en el cuento del arte, antes que todo es un filósofo y antes que todo es un político. Es una persona social y político en la expresión más real de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que nos convierten en unas caricaturas. Los artistas terminan siendo productores de cosas, objetos, de cosas superficiales, mercancías, productos de espectáculos y entretenimiento. Yo voy a utilizar una palabra horrible que es empoderarse. Me parece la palabra más horrible del mundo. Pero ¿por qué crees que no reaccionan? Es decir, ¿por qué crees Yo creo que están confundidos. El miedo. Sí. Hay como un Es decir, ¿qué pasa con la academia? Hay una mordaza. Es decir, ¿qué está pasando con la academia? ¿Qué ausencia hay en la academia? ¿Qué discurso de poder infiltrado hay en la academia que apabulla las personalidades, las singularidades, para que entren dentro de un discurso macroartístico en donde pueden caber internacionalmente? Sí. Porque eso está Mi pasando. ejemplo, yo estudié artes plásticas y era, se supone, uno de los mejores estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes, que ahora se llama Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Estudié ahí y tenía una propuesta que se llamaba la pintura desde lo digital, también se llamaba etimología de la champeta, transversalización de los derechos. Y cuando yo llego con esa propuesta, Limberto Tarriba, que no tengo nada contra él de hecho, me dijo que eso que yo estaba haciendo no era arte. Y me dijo, déjate de maricar, Rafael, pintura es pintura y DVD es DVD. Entonces yo saqué una propuesta plástica a partir de eso. Saqué unas obras de arte que eran, para mí, obras de arte, que eran pinturas reales, hechas al óleo, pero con el formato de DVD. Y entonces las comencé a vender incluso, como él tenía la idea de que se vende todo en Bellas Artes. Hice un salón, una exposición en Bellas Artes, de pintura, DVD, y hice un seminario de investigación dentro de Bellas Artes, un semillero de investigación, perdón, que se llamaba La pintura está arriba, del Limberto está arriba. Eso me costó la salida de mi universidad. Ok, entonces. Pero entonces, graba lo que me vas a decir, pero te quiero Sí. que luego me hables de dos otras cosas más. Claro. Uno, porque tú me haces pensar en Sí. eso, el charro, el guarro ese que vino aquí a hacer una obra Te sobre voy a la preguntar. champeta y el baile en corronchos que salió ahí en el ¿Tú no te enteraste? Sí. el corrosivo Sí. ese, que Sí. son o sea, Pero es que comienzan ¿Y? a macartizar nuestra identidad Exacto. y a verla Tropicalizar superficial, y a- claro, sí. exotizarla. Y es que una de las cosas que pasa es porque, como te decía, la obra mía que se trataba era de la profundidad de la champeta, entender la identidad que hay detrás, la dignidad que hay detrás, es más, la resistencia que Claro, representa lo que la champeta. origina. La champeta es una estrategia de reivindicación de derechos Total. humanos y es una resistencia de los pueblos afroindígenas del Caribe y de Cartagena. Y por supuesto, tú ves que mi investigación, que nace en 1997, llega a Bellas Artes, comienzo yo a producir obra en Bellas Artes, y aparecen otros personajes, como por ejemplo cuando sale el Salón Mal de Ojo, que acogen esa lógica, pero terminan macartizándola, exotizándola, lo llevan al Salón Nacional, pero lo llevan como cuando tú llevas una vaina bien bacana y bien rara y qué locura, ¿no? Y como que se les olvida que hay una identidad y una resistencia detrás, y bueno, y por supuesto también se les olvida que el artista Rafael Escayón estaba detrás, lo sacan. Y bueno, y son muchas cosas feas que le hacen a los artistas aquí,
que los artistas terminan o deprimidos o excluidos o amputados, ¿no? O se van. O se van. Pero tú piensas que hay una complicidad, hay un modus operandi Claro, yo sí dentro de creo la que cosa, sí. es decir, Sí. porque los artistas no... Yo solo- sí creo que sí. Es solo más, no van a yo actuar. también ¿Y qué pienso pasa que, ahí? que todo como que responde, como les decía, a la politiquería.